Continuando con el tema de las semanas anteriores, este estudio se centra en el papel fundamental, la autoridad y el poder de la palabra de Dios en el gran conflicto. Específicamente, centraremos nuestra atención en la palabra de Dios representada por los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que predicaron vestidos de silicio durante el periodo profético de 1260 años. Jesús lo sabía, lo predijo y se cumplió. Y después de que Jesús ascendió al cielo, el diablo dirigió sus esfuerzos y energía contra la palabra de Dios, las Escrituras y contra el pueblo de Dios. La misión de la iglesia era testificar de Jesucristo y su palabra, que es la revelación del carácter y la voluntad de Dios. En Apocalipsis 11, la palabra de Dios está representada por la expresión del Antiguo Testamento de los dos testigos, que está en Zacarías 4. Y esta metáfora habla del hecho de que la palabra de Dios tiene presencia y poder perpetuos, siendo de origen divino, habiendo sido transmitida a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y el paralelo entre Jesús y la palabra es obvio. De la misma manera que Jesús ministró durante 3 años y medio bajo la presión y la persecución de su propio pueblo, que se suponía debía recibirlo, las Escrituras ministraron al mundo durante 3 años y medio proféticos, o sea, 1260 años históricos, bajo la presión de las mismas personas que decían ser guardianes de la palabra de Dios. Así como Jesús, la palabra de Dios murió y resucitó. La Escritura, la palabra de Dios murió y resucitó. Así como Jesús triunfó, así triunfará su palabra, y su pueblo también triunfará con él en su palabra. Así que mantente en sintonía, este es un tema fascinante. Leo en la palabra de Dios Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sido puesta en duda y descartada. Ha sido encadenada en monasterios, quemada en plazas públicas y despedazada. Sus creyentes han sido ridiculizados, escarnecidos, encarcelados e incluso martirizados. Y a pesar de todo, la palabra de Dios ha prevalecido. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la palabra de Dios. Cuando el traductor de la Biblia inglesa William Tyndale fue juzgado por su fe, le preguntaron quién le había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió: el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de su traducción de la Biblia inglesa y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía es que ese momento era que estaba ayudando enormemente a la causa de la verdad. Había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Y con una compra tan importante, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Esta semana exploraremos uno de los ataques más despiadados contra la Escritura y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. Y aquí encontramos 5 rasgos identificadores de los dos testigos en este pasaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Bueno, en Zacarías capítulo 4, el profeta vio los dos olivos a ambos lados de un candelero de oro, la misma imagen que encontramos aquí en Apocalipsis 11. De paso, Apocalipsis no tiene nada de nuevo, 75% está tomado del Antiguo Testamento. Y se le dice a Zacarías que esto representa a los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Y nos recuerda lo que escribió el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. El aceite representa al Espíritu Santo. Y la visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Y estos dos testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predican. Puede convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Por la palabra de Dios, Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel, y en respuesta a su oración no hubo lluvia durante 3 años y medio. Entonces oró a Dios y volvió a llover después que los falsos profetas de Baal no lograron acabar con la sequía. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Escucha, los que intenten dañar las Escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Dios dice: porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. Su palabra es como un fuego en la boca. En Juan 5:39 Jesús declara que las Escrituras del Antiguo Testamento testifican, dan testimonio de Él. Y también dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo. Y el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, será la base de ese testimonio. Una palabra de la misma raíz, martis, que las palabras para testigo utilizadas en estos dos versículos aparecen en Apocalipsis 11:3. ¿Quiénes son estos dos testigos o mártires? En vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis 11, podemos concluir, aunque no dogmáticamente, que los dos testigos son las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Muchos cristianos de hoy tienden a restar importancia al Antiguo Testamento, a tacharlo de irrelevante e innecesario porque tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene de malo esa actitud? Los dos testigos profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Este es el mismo periodo que los 42 meses durante los cuales los gentiles, los que se oponen a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa. Los enemigos de Dios pisotearán la verdad de Dios durante 1260 días. O sea, 42 por 30 es igual a 1260. Cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica, y los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este mismo tiempo. Como ya hemos visto, Daniel 7:25 dice que el poder del cuerno pequeño que surgiría de la desintegración del Imperio Romano perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año de 360 días, usando el calendario lunar judío de 30 días. Por lo tanto, 3 veces y media equivalen a 1260 días. Y Apocalipsis 12:6 y 13 habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Y Apocalipsis 12:14 habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Ahora en Apocalipsis 11 encontramos que se mencionan tanto los 42 meses como los 1260 días. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo histórico. Amados, cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar. Esto a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios. Lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal desde el 538 a 1798, cuando la iglesia medieval descendió a una profunda oscuridad espiritual, se prohibió la palabra de Dios. Los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio.
y la Iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Y durante estos 1260 años, que de paso están profetizados, están mencionados 7 veces en la Biblia, porque en este periodo ocurrirían cosas terribles, la palabra de Dios, sus 2 testigos, se vistió de cilicio, o sea, de luto. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos 2 testigos seguían profetizando. La Biblia seguía hablando. Aún en medio de esta oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. Había quienes las apreciaban y vivían según sus preceptos. Pero en comparación con las masas de Europa, eran pocos. Ahí tenemos a los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Por eso pregunto, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden que se basan en la tradición y no en la palabra de Dios? Hay muchas. Ahora, teniendo en cuenta que el lenguaje simbólico, ¿qué predicen estos versículos que le sucedería a los 2 testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Vamos a Apocalipsis 11, 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Sabes que en el 538 el imperio romano pagano se derrumbó? Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Virgilio. Comenzaba el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval que continuó hasta 1798. Cuando el general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. Y el Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado de vuelta a Francia, donde murió. Y esta fecha marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana. Los 1260 días o años, como se describe en Daniel y Apocalipsis. ¡Qué poderosa manifestación de la verdad, de la profecía bíblica! Daniel, que escribió más de 500 años antes de Cristo, predijo con exactitud acontecimientos que ocurrieron 2300 años después. Y efectivamente podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras. Inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar al cristianismo. Y aquí hago una pausa. Yo crecí en un pequeño país que es la cuna del ateísmo en toda América, donde la dominación francesa fue muy marcada. Se enseñaba francés, sistema de gobierno, todo ateísmo, hasta el día de hoy. Uruguay es una de las naciones más ateas, de las 20 más ateas de todo el planeta, y la más atea de toda América. La influencia justamente de esa época, y se cató la razón, no la palabra de Dios. Pero el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón, y una mujer viva fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles. Se declaró que Dios no existía, que Dios se había muerto, que la muerte era un sueño sin fin. Y Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los 2 testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, símbolos del ateísmo, ¿verdad? ¿Quién es Dios para que yo lo deje salir de Israel? Donde también su Señor fue crucificado.
Egipto era una cultura de muchos dioses que negaban a Dios verdadero. Mira Éxodo 5. Sodoma representa la inmoralidad flagrante. Y en la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones normales se desataban en la Revolución y el derramamiento de sangre. Bueno, Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos de Dios permanecería sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales. El ateísmo estuvo en su apogeo en la Revolución Francesa, al menos durante unos 3 años y medio. Y este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Ahora mira, Jesús lo dijo anticipadamente, son la seguridad de que Él conoce, Él tiene el futuro en sus manos, Él sabe lo que va a ocurrir y nos da información clasificada. Ahora, ¿qué predice este texto sobre la palabra de Dios? Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea que al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios en sentido figurado resucitaría. Habría un poderoso revivamiento. Gran temor le sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para salvación. Y a fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. No es casualidad que esos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías del Apocalipsis. Tenemos luz adicional. Información clasificada. Dice aquí, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Y han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia, pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí, escucha bien, allí donde había 100 ejemplares en el tiempo de Voltaire, hoy hay 10,000, hoy en día, por no decir 100,000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Y a pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clima glorioso. El Evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La tierra será iluminada con la gloria de Dios. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Bueno, Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás mediante la Revolución Francesa de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios, pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Apocalipsis 11, 15 al 18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y reinado. Y se airaron las naciones,
y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sabes que según estos versículos, qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? Dice, los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso, el mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa, reina la verdad. Haríamos bien, amados, en prestar atención a la siguiente instrucción. Está en el libro El conflicto de los siglos. Lo leo aquí literalmente. Dice, lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué vio Juan abierto en el cielo? ¿Y qué vio cuando miró el cielo por dentro? Aquí está en Apocalipsis capítulo 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Y al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. En el santuario del Antiguo Testamento, recuerdas que era un tipo inspirado en el modelo gran original que está en el cielo. La gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Y dentro del arca estaba la ley de Dios. Aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica, y eso hace la diferencia. Eso es lo que el mundo evangélico ha puesto a un lado. No se trata de legalismo, sino de mostrar nuestra fe, de que realmente la fe es auténtica. La ley de Dios es la base o la norma del juicio. Y este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Imagínate que vivieras alrededor del año 700, unos 160 años después del comienzo de esta profecía de los 1260 años que arrancó en el año 538. Imagínate también que como estudiante de la Biblia y como cristiano devoto, entendieras que los 1260 años de persecución contra los dos testigos apenas había comenzado y por lo tanto pasarían muchos siglos más hasta que la persecución expirara. ¿Cómo mantendrías tu esperanza, especialmente ahora que tú y tus descendientes enfrentaban la larga perspectiva de esperar al menos 1000 años más? ¿Cómo mantendrías encendida tu devoción a Dios y tu compromiso de predicar la palabra de Dios sabiendo que faltan más de 1000 años para la victoria? Algo para meditar, ¿verdad? Bueno, yo quiero finalizar con estas dos citas. Estas dos citas del libro El conflicto de los siglos, que es el libro que debe ser leído en esta época. No creo que alguien pase el conflicto final sin haber leído este libro. Es información clasificada del corazón de Dios a nuestro corazón. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en la fortaleza de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás, y se le permitió
al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad, que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantaba contra la ley de Dios. A menos que la Iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. ¿Y qué siguió después de la Revolución Francesa? Un caos en este planeta. El ateísmo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y ha sido en marcha todo esto. Amigos, Dios nos ayude a firmar nuestros pies sobre terreno sólido. Jesús contó la parábola al terminar el Sermón del Monte, que es la explicación en detalle de los 10 mandamientos. 2 edificadores, uno sobre la roca, otro sobre la arena. Y la roca es Jesús y su palabra. Oremos. Padre Celestial, queremos edificar sobre terreno sólido, sobre terreno firme. Se acerca otro huracán tremendo. La fe de cada uno debe ser probado. Queremos afirmarnos en el mensaje de tu palabra. Ven con tu espíritu a reafirmar estos mensajes. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar. Sé tú un canal de bendiciones al invitar a otros a ver estos programas. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.